Bien, seguimos en QR y les decíamos con la salida, renuncio o renunciado, de Rodríguez Chirilo de la Secretaría de Energía, empieza a aparecer la idea de un Macri un poco más involucrado en el gobierno de Javier Milei y nos invita a revivir esta portada, miren. Acá está. Reaparece Mauricio Macri, que también dio alguna declaración por su participación en el coloquio de IDEA. Y la pregunta es ¿hasta dónde María Tetamanti es una funcionaria cercana y responde a las siempre presentes ganas de Mauricio Macri de meter mano en energía y en transporte o no? Se verá. ¿Por qué lo echan a Chirilo, Hernán? A ver, varias cuestiones. La primera, ¿lo echan por la crisis energética? ¿Lo echan por la cuestión de los subsidios o de Brasil, Bolivia y la energía que se puede importar y demás? No. Hay un corrimiento de Chirilos que, por cierto, se llevaba muy mal con Caputo en una secretaría que estaba intervenida por Daniel González, que había puesto Caputo y que era, hace unos días atrás, se había suspendido directamente la audiencia para la cuestión del transporte eléctrico, porque no se podían ni ver. ¿Caputo tío o Caputo sobrino, Hernán? Medio que los dos. Los dos. Sí, el que firma es Caputo, ministro de Economía, pero la verdad que Daniel González está un poco más vinculado a Santiago Caputo, si querés. Ahora, lo cierto es que en ese contexto avanza Macri y abiertamente a mí me han dicho que el gobierno le dijo, mira, Macri vino con que tenía o quería varios lugares y le dijeron, no, solo tenemos energía. Es una pregunta abierta. Acá tenemos algunos de los antecedentes de lo que mencionaba de la crisis. Es cierto que la cuestión de la crisis también genera un debate preocupado por los posibles cortes masivos. En verano el gobierno tiene listo un plan de emergencia. Y acá me meto en una segunda cuestión que es muy importante. ¿Quién es Tetamanti? ¿Es de Macri? ¿No es de Macri? Mi respuesta es una técnica vinculada al PRO, pero una técnica. Esto es muy importante porque no es un jugador con espaldas políticas. Podrían haber puesto otro. Es básicamente una técnica que viene, yo diría, a que algunos negocios que están en la cabecita de algunos puedan ejecutarse. Y te digo dos, uno grande y uno chiquito. ¿Cuál quiere primero? Arranquemos por el chiquito. El chiquito tiene que ver con la crisis energética. ¿Cómo vas a resolver la crisis energética? Bueno, probablemente importes energía de Brasil. Ahí hay una discusión sobre y las comisiones y estas cosas. Bueno, ahí hay un negocito. También podrías decir, hay, supongamos, cosas... Tetamanti es alguien que sabe hacer y eventualmente lo que puede es concretar estos breves negocios. Viene de Camus y va a administrar esta cuestión. Entonces dice, bueno, quizás te premia por una mayor potencia. Bueno, ¿quién se beneficia con eso? ¿Se entiende? Ahí hay un negocio. Ahora, hay un negocio mucho más grande, que es la posibilidad de exportar petróleo, y acá digo, de exportar petróleo sin retenciones y te diría con escaso control. Sin retenciones es evidente, es un gran beneficio. Y con escaso control porque la Secretaría de Energía hace unos días empezó a decir que estaba en revisión una cosa que se llama cruzar exportaciones. ¿Cómo funciona esto? Cuando yo tengo que exportar petróleo, yo digo, hay una especie de control bastante poco eficiente, pero bueno, más o menos funciona. ¿Qué es? Yo digo, bueno, yo quiero exportar 100. Y entonces ustedes se fijan que yo dije eso y si vos, Pablo, necesitas energía, decís, no, yo la quiero para mí. Entonces, abre una negociación. ¿Yo soy otro país? No, vos sos una empresa de acá. ¿Bien? Si yo necesito energía, no, que no la exporte. Discutamos, buen precio, bla, bla. Y se abre una discusión. Ahora, lo que está pensando la Secretaría de Energía es, lo digo en criollo, boletear ese esquema, ¿se entiende? Que no sea tan obligatorio, por decirlo de algún modo, que tengas que informar que vos vas a exportar. De tal manera que se cumpla algo que vos dijiste al inicio, que diste en la tecla, que es básicamente la maximización de la ganancia en el negocio petrolero. ¿Vos te acordás la ley bases original? No, yo solo que soy un psicópata. Que decía, creo que vas a esto, que decía, ya no hay obligación de abastecer primero el mercado interno y después hacer el negocio. Un economópata. Claro, en la primera versión, el artículo decía, se acaba el autoabastecimiento energético, de ahora en más vamos a la maximización de la ganancia. Bien, después se matizó un poquitito y había un segundo artículo que lo sacaron, por un escándalo, que obligaba a la petrolera estatal, a YPF, a no vender por debajo de paridad internacional. ¿Se entiende? A las demás podían.
lo cual es una gran contradicción. Acá tenemos algunos datos, demostramos oportunamente la ejecución de la Secretaría de Energía con algunas partidas muy claras, la que vemos de ejecución 0%, que tiene que ver con las inversiones en el sector energético. Bueno, acá también hay un cuestionamiento a Chirilo, pero acá es medio compartido. Yo endilgarle a Chirilo esto, claro. Yo qué sé, si no ejecutaste nada en nada, le echamos la culpa a Chirilo, claro. Es medio raro. Es más, puede ser que hasta Chirilo quería ejecutar más y le dijeron, no, estamos hablando de la ejecución del presupuesto en este Ahora, área, una ¿no? pregunta técnica, Hernán, con esto. Porque yo me acuerdo y además pasé por el Estado, entonces uno ve gente que no ejecutaba por inútil y gente que no ejecutaba porque no tenía partida. Sí. En estos casos, ¿qué es? Que el gobierno, como parte del recorte, mejor dicho, que Jefatura de Gabinete y Hacienda no le dan guita a energía, ¿o hubo un caso de inutilidad? Bueno, vos sabés que no podemos confirmarlo porque la ejecución la impulsa la Secretaría de Energía, pero ¿a quién se la manda? ¿Al Ministerio de Economía? Claro. ¿Quién es el que decía que no había plata? Efectivamente, ¿Chirilo no quería ejecutar? Bien. ¿O cuando quería mandar un expediente, Economía le decía, mirá que no te lo voy a pagar? Macri dice que tiene tres puestos que funcionan en el gobierno y que los tres vienen del PRO. Uno dice que es la muchacha Bullrich, que le gusta tirar gas por todos lados y que sí, esa da una política activa. Después Caputo. tenés a Caputo, que lo que hace es recortar, es decir, que si bien ejecuta el no hacer. Claro. Es decir, que se parece mucho a los que no pueden hacer porque no se ejecuta. Es decir, es un gobierno de no hacer, ¿estamos de acuerdo? Y el tercero es Sturzenegger, que bueno, también dice cosas y bueno, no hay nadie que haga nada, no podés distinguir uno de otro acá, porque como no se hace, no se puede distinguir cuál es cuál. Frente a la pregunta original sobre, bueno, pero entonces Macri desembarcó en energía en el gobierno de Javier Milei o no, me parece que la respuesta está en ver cómo Tetamati, funcionaria técnica, nos cuenta Hernán Lecher, hacia dónde o de qué manera define esos pequeños negocios. una pequeña cosita. Sí, cerramos. Hernán, Pablo, ¿a Macri le pagaron con energía el veto, el apoyo al veto? Probablemente sí. Algunos portales un poco más temprano mencionaban que Macri quería ir por YPF, por Banco Nación, y hace un ratito, noticia a confirmar, pero el 2 de Mondino habría renunciado y lo estaría reemplazando a alguien de Macri. Bueno. Así que es una pregunta abierta. Muy también, cuestionada Mondino también, ¿no? Nos vamos con Irina Hauser. Ayer le dijimos, Irina, sigamos de cerca lo que está pasando en Santa Fe con referentes de la educación, de gremio de educación y del Estado que fueron detenidos. Sus casas, las casas de su familia, fueron las puertas tiradas abajo por parte de la policía, detenidos por haber protestado en la reforma previsional de la provincia de Santa Fe. ¿Cuáles son las novedades? Los 5 que fueron detenidos después de estos allanamientos, esto significa que no habían sido notificados de que les iban a informar una imputación, terminaron liberados hoy. Estamos hablando, mira, ahí tenemos Esto es cuando los trasladaban, ¿no? Claro, el momento Qué operativo, ¿eh? Sí, no solamente el traslado fue todo un operativo, sino que los allanamientos fueron brutales. Sí. Esto causó realmente mucho ruido en la provincia y además la posición del Ministerio Público Fiscal de allá, ¿no? De la acusación, como se llama allá, por esta cuestión, por la brutalidad y porque realmente no había necesidad de detener y allanar a la gente para llevarlas finalmente a lo que ocurrió hoy, que fue una audiencia imputativa, así se llama, donde les informaron que estaban acusados por daños y por lo que de alguna manera anticipábamos ayer, que era obstaculizar el funcionamiento de la legislatura provincial. Recordemos que esto es una derivación de un episodio que ocurrió el 12 de septiembre cuando se estaba debatiendo en la legislatura una reforma previsional que finalmente terminó aprobada. Regresiva, ¿no? Regresiva, sí. Justamente, que generó la protesta de mucha gente y entre ellos los gremios estatales y los gremios docentes, que además venían teniendo una pulseada con el gobernador Puyaro por el aumento de paritaria que se les terminó dando en tres cuotas y que rechazaban. Entonces, lo que llamó mucho la atención de todo esto es el delay de las detenciones. En el momento no los dejaron ingresar a la legislatura,
se los buscó identificar después, se los rastreó. En algunos casos fueron, en el caso de Maximiliano Molina, por ejemplo, fueron a la casa de su mamá a allanar, ¿no? Cosa que, bueno, que fue muy llamativa, con la misma brutalidad con la que fueron a todos lados. Se los termina deteniendo y se los libera hoy. Lo que digo es, esta situación de que los liberen, además, demuestra que fue todo desproporcionado y que además buscaron apuntar específicamente contra personas que están identificadas con gremios de trabajadores del Estado y bueno, con AMSAFE, que es el sindicato justamente de educación de allá. Muy evidente la movida y además lo que sí me explicaban es con ningún antecedente de tanta brutalidad, ¿no? De llevar detenidos a referentes de esta manera, con estas acusaciones, con allanamientos como los que se vieron y finalmente, bueno, por suerte liberándolos, también porque quizá se especuló con que la noticia o no trascendería tanto o no tendría la repercusión que tuvo, pero bueno, tuvo una repercusión importante y la libertad fue el resultado. El proceso judicial sigue, ¿no? Claro. Que terminó acá. Tienen una causa, como te digo, por estas razones, pero bueno, todavía queda una audiencia más y ahí se verá qué ocurre.